7 de la mañana con 40 minutos, le damos la bienvenida, el buenos días, como siempre también, el agradecimiento a Osvaldo Moreno, que tiene, como es habitual en él, la gentileza de aceptarnos las invitaciones. Osvaldo, qué gusto saludarle, buenos días, desde acá, desde la capital. Yo primero quisiera empezar con una evaluación suya de cómo cerramos políticamente este 2022. Estamos nada más a menos ya de 2 semanas de concluir y cerrar este año, pero políticamente, tomando en cuenta además que es etapa preelectoral, que vamos a elegir autoridades seccionales y que se viene una consulta popular. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Primero, muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Repentinamente, desde que inició este gobierno, solo me invitan ustedes y portales digitales con poco tráfico, obviamente, y cadenas internacionales que todavía me siguen tomando en cuenta, ¿no? Pero bueno, ¿Y a esta qué se época debe que eso? Perdóneme que le pregunte, pero ¿a qué se debe eso? no lo sé, pero este año lleva celebraciones de fin de año y navidades a muchos medios que me invitaban, pero repentinamente se acabaron las invitaciones. Pero bueno, mi abuelo decía, no todos los días es Navidad, así que hay que ser grato siempre en los espacios. Al margen de ese tema, que creo que es importante analizar, primero, creo que estamos en una etapa bastante atípica, o por lo menos que yo, no sé su caso, había vivido. Es un país, un Ecuador totalmente distinto al que venimos analizando años, no es la primera vez que creo que conversamos o que me entrevistan. Y es un Ecuador donde, por ejemplo, donde yo estoy sentado en este momento, 500 metros a mi derecha, hicieron un sicariato a un señor donde yo desayunaba todos los domingos con mi familia. 500 metros a mi izquierda, hicieron un intento de sicariato a un señor que tenía blindado su carro con un blindaje que aguantó 200 balas de fusil. Uh -huh. 500 metros al frente secuestraron al sobrino nieto de un expresidente. Y 400 metros a mi parte posterior acaban de haber este hecho que usted ha comentado, en una zona que aparentemente es segura. Entonces, vivir en este país, en un país que aparentemente este año rompería dos récords. El primero del cual no se habla, que es el tema del récord migratorio. Para que usted tenga una idea, porque mi padre me enseñó desde chico que había que saber de estadísticas, yo que odio las matemáticas. Y básicamente me decía que tenía que amarlas y entenderlas para ganar todos los debates posibles. Imagínese usted que la República Argentina, con el triple de población que el Ecuador, con 10 veces o 8 veces su extensión territorial, tuvo solo 60.000 personas al corte que emigraron del país. Es decir, que el balance, obviamente, ¿qué es lo que pasó con Moreno? Uh -huh. En la pandemia nos pintaban una figura y de repente cuando usted cruzaba la información de fallecimiento se da cuenta de la tragedia que vivimos en ese momento, que a mí me sorprende cómo la oposición no ha pedido una comisión de la verdad de la tragedia que vivimos en Guayaquil en Uh esa -huh. época. Ojalá algún momento se lo haga. Eso no puede caer en la impunidad. Entonces, si usted saca el balance, en Ecuador a la fecha, al corte, digamos, han salido 100.000 personas, más que en la República Argentina. Y eso en la parte formal, y le cuento los miles y decenas Uh de -huh. miles que están en el Darién, en la frontera con Uh México. -huh. Entonces, es un país distinto el que estamos analizando en este momento. Es un país con el récord histórico, el récord de toda la historia del Ecuador en materia de muertes violentas. Uh -huh. Parece que vamos a llegar a las 25 en lo que cierra el año, y ni le cuento plazas como Esmeraldas, la provincia de Los Ríos, que ya son Uh ciudades que -huh. están con Kingston, con Sinaloa, no, ni siquiera Sinaloa, ya Guayaquil es más peligroso que Sinaloa. Entonces hay que partir de ese punto en el sentido del país que estamos viviendo, que eso obviamente genera dos factores. El primero, que los ciudadanos de a pie, los Manuel, las Rosas, los María, los Diego, los Osvaldo, los Juanes, los que están escuchándonos, las personas Las que, Lorenzas. digamos, las Lorenzas, ¿ya? Estos personajes virtuales también, estos personajes, digamos, estas personas que hoy día terminan habituándose y es cuando se hace común la cultura de la violencia. Entonces, en ese contexto estamos en un escenario electoral donde los especialistas empezamos a tener ciertos debates. Por ejemplo, si yo me llevo, bueno, antes del mundo digital, yo me jactaba de decir que mi biblioteca probablemente era la más grande en español de temas de comunicación política. Hoy en día ya creo que cualquier buscador me gana, cualquier, digamos, blog me gana, y a buena hora que como la conocimiento está al alcance, ¿no? Pero el debate que estamos teniendo con algunos colegas, le digo, mire, yo por ejemplo, cuando trabajaba en México, o sea, yo abandoné ciertas plazas en mi ejercicio profesional. Uh -huh. Por ejemplo, se lo digo honestamente, yo en México no trabajo campañas el año 2012 cuando eso se tornó insostenible. ¿Cierto? Ay, voy a eventos académicos, prensa, todo lo que usted quiera, país al que amo profundamente. Lo mismo con Centroamérica. Y siempre decía, la razón por seguir en el Ecuador, porque se lo digo con mucha humildad y respeto, hubiera podido, podría vivir en la capital de América Latina que quisiera. Yo Uh decía, -huh. siempre la patria primero, y siempre me decían mis adentros,
cuando vivía México, cuando vivía Centroamérica, en Ecuador esto no pasa, en Ecuador esto no pasa, en Ecuador esto no pasa. Y en ocasiones cuando tú trabajas en una plaza caliente, yo trabajo también en fronteras, yo trabajé en la frontera de México y Estados Unidos, he trabajado en la frontera entre Venezuela y yo trabajé en el Táchira, frontera entre Venezuela y Colombia, en Cúcuta, cuando estaba el tema muy caliente. Entonces, uno cuando elabora ese tipo de trabajos, vas blindado, pues vas en un auto blindado, vas a hotel 5 estrellas, llegas una madrugada, haces tu trabajo, entregas tus productos y te vas en 4, 48, 72 horas. Cosa que no pasa en el Ecuador. Entonces, sé de muchos casos de algunos colegas que estamos trabajando en el Ecuador en este momento en procesos electorales, donde ya han asesinado directores de campaña, donde abalean carros en caravanas, cosas que no pasaban. Se lo dice alguien que trabaja los últimos 15 años en este tema en el Ecuador. Entonces, la discusión es, la agenda nacional, si yo me dejo llevar por los libros, no tiene generalmente mayor incidencia, aunque le parezca mentira, en los temas locales en el ámbito electoral. Es decir, la política exterior, la misma seguridad, los bonos del tesoro, los debates parlamentarios, no suelen influir mayormente en la decisión del elector local. Es decir, yo en una elección local voto por un tipo al que conozco. O sea, es más fácil, creo yo, llegar al municipio o al edificio del municipio de Colta, mi cantón, mi tierra, o al municipio de Saquicilí, o al municipio de Loja, o al mismo municipio de Alcalde de Guayaquil, creo yo, ¿no? Que llegar usted al Palacio de Carondelet, porque las campañas locales son campañas de cercanía, son campañas, digamos, de calidez, son campañas donde se debaten otros temas, donde se debate el aseo de calles, donde se debate los parques, los prediales, los mercados, son temas totalmente locales. Entonces, a mí en lo personal, esta es una opinión de la cual me hago responsable, me parece un suicidio de parte del gobierno que un gobierno con 85 de rechazo, y olvidémonos de las percepciones, ok, vamos a los indicadores, un gobierno con los peores indicadores, un gobierno que hace que el de Moreno, uno empiece a replantearse, si, ya incluso si usted pone el parámetro, como parámetro este gobierno, ya Moreno compite con Correa, hemos llegado a ese extremo. Entonces, cuando usted se pone a analizar, ¿en qué cabeza un gobierno con 85 de rechazo se pone a prueba? Ese es el primer error, se pone a prueba con muchas de las cosas que entiendo yo por expertos. Usted entrevista a diario expertos en todas las ramas, de todas las tendencias, y eso lo aplaudo de este espacio. La gran mayoría de expertos me dicen, Osvaldo, muchas de las preguntas que hace el gobierno las pudo aplicar vía decreto, por ejemplo. No sé cuáles ya los detalles, cómo, la forma, etc. Entonces, primera medida que me parece insólita, que un gobierno con 85 rechazos se quiera medir, es decir, involucra el tema nacional en una campaña local. Y lo segundo que me parece totalmente loco y deschavetado, como podríamos decir en la costa, perdón, es el hecho de desafiar a los electores. En los que no votan por todo lo que plantea el gobierno es narcotraficantes, pandilleros, y esto ya pasó en el Ecuador cuando no había tanta hiperconectividad. Un error que lo reconoció hasta el día de su muerte, y creo que le dicen algunos expertos. Yo creo que no, porque una campaña es como un accidente de avión. Cuando una campaña fracasa o pierdes, hay una serie de eventos que hace que tú no pierdes la elección el día de la elección. Hay una serie de eventos que hicieron, esto es como el fútbol, gana el que menos se equivoca. Entonces el segundo planteamiento que yo me hago y concluyo aquí, es el hecho de que desafíes al elector. O sea, que ya lo hizo Febres Cordero en su momento, que planteaba Jaime León Velasco, que en paz descanse, un gran hombre al que yo conocí, me pareció un genio, un tipo extraordinario, el padre Jaime León, que dicen algunos que ese fue el hecho que le costó y que eso lo enojó mucho a la elección en ese momento contra Bucaram al abogado Jaime León. Entonces, hay una serie de escenarios que hace que nos replanteemos muchos paradigmas que existían, digamos, en la comunicación política. Ahora, a ver, Osvaldo, entendiendo perfectamente bien, porque además con quien estamos hablando es una persona que sabe, que conoce y que estudia todo el tiempo la política, el comportamiento del electorado, de los seres humanos en general, no únicamente del electorado. Estamos hablando con alguien que sabe de esta materia. Pero ¿no será que que yo coincido con usted, que podría ser un suicidio que un gobierno con 86% de rechazo quiera medirse y quiera convertir esta consulta en una suerte como de plebiscito para ver su popularidad? Pero está jugando mucho con este tema del miedo, lo que usted señalaba hace un momento, de etiquetar al elector que vota por el no como narcotraficante. Es decir, usted va a votar no, usted se opone a la consulta, entonces usted es narco. Yo esto lo comenté, lo recordaba justo hace una semana, lo comenté, me parece que 25 de octubre, Osvaldo, cuando en un evento público el presidente, hablando sobre la consulta, decía, a ver, de aquí para acá,
los que están a favor de los narcotraficantes, de aquí para acá, los que creemos en la democracia. Eso fue lo que dijo el presidente, y a mí, o sea, claro, coincidiendo con lo que usted decía, ese afán de dividir al país entre buenos y malos, de seguir polarizando al Ecuador, me parece que no nos va a llevar a ninguna parte, pero le da resultado. Le da resultado porque además el gobierno todavía sigue contando con un gran aparato mediático. Esos medios que a usted no le invitan a las entrevistas para decir lo que dice acá, por ejemplo, con absoluta libertad, repiten el relato del gobierno. Y tenemos una sociedad y un país que probablemente todavía se deja movilizar mucho por las emociones. Entonces, claro, yo reviso encuestas y en las encuestas las ocho preguntas de la consulta presentadas por el gobierno tienen 70% de apoyo. Entonces, ¿cómo nos explicamos eso? Entendiendo desde la racionalidad que lo que usted nos dice es así. Pero regreso a ver los estudios de investigación, de opinión, y me doy cuenta que tienen 70% de apoyo a las preguntas planteadas. Bueno, primero hay un tema que es bastante interesante, ¿no? También hay que un poco analizar, para entender el presente, hay que estudiar el pasado, un poco cómo hemos evolucionado, entre comillas. Bueno, digamos que el relato oficial durante la etapa de Correa era agente de la CIA, entonces hemos pasado desde agentes de la CIA a narcotraficantes. O sea, creo que por lo menos el agente de la CIA era parte de la retórica ochentera, digamos, de la Guerra Fría, ¿no? Ahora narcotraficantes. Bueno, yo la verdad he visto un par de encuestas, no las voy a cuestionar en público, digamos, pero bueno, las cosas de quien vienen. Hay ciertas empresas que creo que es de conocimiento público, que son casi de planta de ciertas campañas y probablemente de ciertos gobiernos. Uh-huh. Pero al margen de eso, de lo que puedan decir una encuesta, porque hay lo que se llama la oración del consultor político: Señor, líbrame las encuestas en las que voy primero, que de los votos me encargo yo. Al margen de esos temas, y podríamos ya entrar a analizar las plazas electorales para que no valide el que no me inviten ciertos medios, ¿no? Yo creo que es un tema bastante complicado. Por ejemplo, ya cuando hilas fino, por ejemplo, y lees los anexos, pues, por ejemplo, la pregunta de la extradición, para mí, eso es una opinión muy personal. Yo no conozco a Rafael Correa, no tuve ningún contrato con el correísmo, ni tengo aspiración, si es que algún día vuelvo a tener el más mínimo contrato. Peor ser funcionario público, yo me volvería loco encerrar una oficina, ¿no? Admiro a quienes lo hacen, pero por Dios, la extradición es legitimar que eres un Estado fallido. Es una cosa de locos y no resuelve absolutamente nada. Vaya usted, vea en Colombia, en Centroamérica, plazas que conozco. Hoy en día Colombia rompe, cada día, no cada año, el récord mundial de producción de cocaína. Infestado de bases norteamericanas, contratados de extradición. Yo creo que el tema va por el ejercicio del poder, ni siquiera el gobierno. El aplicar las leyes con fortaleza. Es lo que pasa con los impuestos, por ejemplo. Yo soy de la tesis, si algún día un candidato me escucha, o no creo que consuma algún hongo y empiece yo a querer ser candidato, pero en todo caso, yo soy de la idea que no hay que crear ningún impuesto más. Hay que aplicar con todo el rigor de la ley los que ya existen, sin misericordia. Entonces, en ese contexto, bueno, más allá de lo que es los estudios de opinión, yo veo dos factores como le planteé. El primero, ponerse a prueba, involucrar el tema nacional en un ámbito local que suele ser, digamos, totalmente discordante. Y el tercero, en términos otra vez guayacos, coloquiales, mafiar a los electores y decirles de frente, bueno, el que no está acá es narcotraficante. O ayer escuchaba uno de los voceros del establishment, que creo que es Bocán o Anderson, no me acuerdo el nombre, el apellido, o si ese es el nombre de ese apellido, hablaba de idiotas a los que no apoyan a tal o cual propuesta. Entonces, en ese contexto creo que tenemos que llevar esto a un debate serio, y es el momento de involucrar un poco a la academia para que nos dé más luces. Bueno, yo no soy de AGECO, yo con todo respeto a Alberto, yo no puedo hablar de todos los temas en un medio de comunicación. Pero bueno, sí quisiera hablar un poco en el ámbito de las plazas electorales, que creo que al final del camino es lo que más a la gente le interesa escuchar. Exactamente, Osvaldo. Y, a ver, entendiendo aquello, las condiciones obviamente son diferentes, son distintas de lo que pasa, por ejemplo, entre Guayas, Pichincha, Esmeraldas. Vemos, por ejemplo, el nivel y la tasa de muertes violentas de Esmeraldas es muchísimo mayor que el promedio del resto del país. Están por encima del 60 por cada 100.000 habitantes. El país en general ha llegado a este umbral de 20 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo cual es una completa locura y demás. Pero el tema de la seguridad, ¿usted cree que va a ser crucial en estas elecciones seccionales? Porque además, otra de las cosas que creo yo, inteligentemente, pero también, digamos, con un fin obviamente político y demás, un poco macabro, el gobierno ha tratado de endosarles la responsabilidad a los gobiernos locales
No, como que, a ver, sí, sí, es verdad, nosotros manejamos la policía, pero ¿qué hacen los municipios? ¿Qué hacen ustedes, alcaldes, por el tema de la seguridad? ¿No? ¿Pasa la seguridad también como uno de los temas transversales en esta campaña electoral? Bueno, yo lo voy a hacer, si me permite, una corrección con muchísimo respeto en su espacio. O tal vez escuché mal, pero lo corrijo. La cifra hasta septiembre en Guayaquil, la ciudad que usted tanto ama y donde yo vivo, Así mi es. ciudad, ¿ya? Sobrepasaba las 30 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. El récord histórico, ni siquiera con los piratas, cuando los Ujú, piratas incendiaban la ciudad, estuvimos tan peligrosos. Es decir, hasta septiembre, veamos cómo cierra, digamos, porque ujú, ahí no hay, como decían nuestros abuelos en la costa, no hay tutía, no, es un término como que no hay discusión. ujú, Hay ciertas, los muertos no te los puedes inventar, digamos, ¿no? Y hay organismos internacionales y en eso todavía hay funcionarios públicos muy serios que manejan estas cifras con mucho detenimiento y ujú. pasan por encima de quien sea y ponen las cifras que son. Yo reivindico a esos funcionarios que todavía dignifican el servicio público. Pero Guayaquil, por poner un ejemplo, hasta a partir de septiembre ingresó al macabro top 50 de las ciudades más peligrosas del planeta. Y le digo porque esto tiene una carga de muchas cosas para muchas personas y el gran problema, insisto, es cuando se hace cotidiano, Ujú. cuando se hace común. Y esto yo ya lo viví en muchos países y lo hemos estudiado como empresa. Y es la evolución. ¿Qué sigue? Cuando termina la guerra entre X y Z banda, luego pactan, bueno, yo ya no voy a vender tal sustancia, ahora dame a mí el secuestro, perfecto, págame tanto y puedes trabajar ahí. O sea, es una cosa espantosa si no se lo corta de raíz lo que se podría avecinar al país. Pero al margen de eso, retomando el tema electoral, claro que tiene incidencia, pero también entrar en situaciones que creo que son que no deberíamos ni discutirlas usted y yo, Ujú, por ejemplo, un medio de comunicación en este ujú, espacio. La seguridad es una competencia exclusivamente del Ejecutivo, o sea, ahí no hay el más mínimo debate, eso está en todos los reglamentos, la ujú. Constitución. Que los gobiernos locales pueden ser coadyuvantes, sí, por supuesto. Que el gobierno tal, que el municipio de tal lado, como lo ha hecho el municipio de Guayaquil, que eso hay que reconocerlo, han Ujú, donado desde la época de Nebot, de ingente cantidad de camionetas, equipos, porque eso es lo que pueden hacer. ujú, Pero la responsabilidad es exclusiva del Ejecutivo. Vaya usted, vea los famosos UPC, le digo porque en la esquina de mi casa, cuando era soltero, había uno, ujú. cayéndose a pedazos, pues en ruinas. Era casi un mini cuartel, habían 10 policías, dormían ahí. Ahora y una chica, una respetable chica, una policía, una linda chica que está ahí sola. Y no es una zona muy peligrosa, digamos, no voy a decir por seguridad de mi familia dónde, pero Ujú. ese es el país que estamos viviendo y probablemente sí, está dentro de las demandas ciudadanas, pero reiteramos el tema que le planteaba, el tema local, y podemos hablar de lo que hemos visto en Azuay, Guayas, Pichincha, Quito, Guayaquil, el tema local siempre tiene otro tipo de dinámicas y creo yo, insisto, que el gobierno está involucrando Ujú. una disputa que es local a un tema nacional y bueno, ojalá por el país, y eso es lo que nos conviene, que les vaya bien. Osvaldo, las candidaturas locales que hoy son, digamos, promocionadas, auspiciadas por el movimiento Creo, por el movimiento de gobierno, eh, ¿tienen algún tipo de esperanza, por decirlo de alguna manera, o, digamos, cargar con la bandera de Creo, con el número 21, con el partido de Lazo, va a significar, digamos, un ataúd, un muerto muy pesado para estos candidatos? Le pregunto esto porque en el caso de Quito está pasando, me parece, con Luz Helena Coloma, que venía de ser concejal durante varios periodos, etcétera, y vemos que es una candidatura para la alcaldía que finalmente no termina de despegar. Lo mismo pasa con Eduardo del Pozo para la prefectura. Yo no sé si en Guayas o en otras provincias usted ha tenido la oportunidad de quizás revisar datos, está pasando aquello, y saber también si es que va a haber algún gran elector, porque ayer conversábamos con Antonio Ricaurte y él nos decía, los únicos políticos que ahora mismo tienen una buena imagen en este país son Correa e Isa. Él nos hablaba de esos dos. Yo creo que hay un tercero, que es Jaime Nebot, ¿no? En comparación con Guillermo Lazo, que tiene unas cifras negativas bastante altas. Pero va a haber un gran elector en estas seccionales, tomando en cuenta además que la elección seccional es totalmente diferente que una elección nacional. Pobre Antonio, ya no lo van a invitar también otros medios. Bueno, fíjese usted, efectivamente, hay algo súper interesante con Correa. Reitero, no lo conozco, no tuve contratos en su gobierno, fui muy crítico en algunas cosas que creía que había que criticarlo y lo seré si vuelven al poder, o sea, que se preparen, que vengo más cargado. Pero al margen de eso, el 50% de los ecuatorianos tienen una percepción, creo que más grave para quienes no lo quieren. Cuando usted hace la pregunta,
¿quién cree que ha sido el mejor presidente de la historia? Casi el 48, 47, claro, le hablo de hace 7 meses, no sabría en este momento. Ujú, Y le hablo de cifras porque hay muchos grupos empresariales, empresarios que nos contratan, todo el mundo les va a pedir dinero, entonces dice, oye Osvaldo, ¿qué está pasando en tal provincia? Quiero saber la verdad. Entonces nosotros, yo no es que hago encuestas, nuestra empresa lo que hace es, digamos, direccionar encuestas, lo que se llaman como un estudio, más o menos como un estudio de pares, ¿no es cierto? Donde hay un par evaluador. Nosotros lo que hacemos es cotejar estudios de opinión que ujú. generalmente nunca se publican, que son de propiedad del cliente, y el cliente dice, mira, así están las cosas allá, porque todos los candidatos obviamente llevan su encuesta donde van primero. Pero al margen de eso, a nivel nacional, hasta hace unos 8 meses, cuando usted preguntaba quién ha sido el mejor presidente de la historia, te decía el 48%. A nivel nacional, Rafael Correa. Ujú. Pero con una particularidad, que es donde está el fenómeno y entra el debate, quienes nos dedicamos a esto a nivel, bueno, yo también soy profesor universitario, porque la pregunta es, ¿por qué en México, por qué en Argentina, por qué en otros países, cuando haces esa pregunta, siempre es un presidente muerto? Tú preguntas en México, ¿el mejor presidente de la historia? Benito Juárez, de entrada, dice. O viene en el segundo, digamos, Porfirio Díaz. Tú preguntas en la Argentina, te dicen Perón, te dicen Ujú, Kirchner. O sea, siempre son personajes muertos. ujú. En el caso ecuatoriano, que es el fenómeno a investigar, te dicen Rafael Correa. Bueno, antes de Ah, Rafael Correa recordará Osvaldo que el mejor ecuatoriano de todos los tiempos fue Eloy Alfaro. ojo, la evaluación no es el mejor ecuatoriano, ¿Ah? es presidente. Pero digo, Porque igual fue. como presidente yo me imagino que le tenían en la mente a Eloy Alfaro, ¿no? Pero estamos hablando de hace... ¿Dónde viene lo interesante? Perdón que lo interrumpa, Alex. Cuando ya usted ve los negativos de Correa, se invierten. Es a la inversa, me explico. O sea, mucha de esa gente que cree que el mejor presidente de la historia es Correa, también piensa que es el más antipático o es el que más rechazo le genera. O sea, que pasaba también con Febres Cordero, Ujú. en algunos aspectos. Sí, Febres Cordero hasta que se murió tenía 14% de intención de voto a nivel nacional y rechazo del 70%, pero tenía gente que digamos que rechazándolo lo votaba. ujú. Eso, por ejemplo, en el ámbito de la evaluación de Correa. Y con esa pasa algo súper interesante. ¿Sí? Y bueno, yo sigo, mi esposa siempre dice, y tú sigues echándole más gas en el fuego, ya nadie te va a invitar a ningún lado. ISA hace rato pasó el 80% nivel de conocimiento. ¿Qué significa nivel de conocimiento? Para quienes están en estos procesos o son candidatos, cuando usted ve una encuesta, no busque intención de voto, busque nivel de conocimiento. En una elección unipersonal, por ejemplo, alcalde, prefecto, presidencia, el estándar es 80%. Ujú, Usted nadie lo va a votar si no lo conoce. Entonces, ISA, algo que le tomó a Lazo millones de dólares, años, vida, tiempo, ujú. 10 años, ISA ya está en el 80% de nivel de conocimiento. O sea, dicho de otra forma, ISA podría ser presidencial. Y en el caso de Nebot siempre está en la agenda, siempre está Ujú. en el imaginario. El tema es que debería decidirse, pues, ¿no? Y en eso hay que reconocérselo a Lazo, que tuvo la voluntad de hacerlo y de seguir haciéndolo. Y también tengamos en cuenta que es un Nebot que está ya bordeando los 80 años. Así es. Entiendo que tiene 77, Ujú. 76, una cosa así por el estilo. Entonces son diferentes. Claro, no es lo mismo el Nebot de Ven para Mearte, con todo respeto a la audiencia, que el Nebot de hoy, que creo que ya es un Nebot más maduro, es un Sí. Nebot, incluso a veces hasta lo pienso de centroizquierda. Pero bueno, al margen de eso, le cuento porque yo he estado trabajando casi en todo el país, Ujú, directa o indirectamente, y yo siento que no hay un involucramiento del gobierno en la campaña seccional. Al menos en Manabí, en Pichincha, en mismo Guayas, ujú, no siento que el gobierno, como gobierno Correa, que era un gobierno político, ¿no? ujú, No siento que el gobierno esté involucrado, tengo que decirlo con honor a la verdad. Donde sí están, digamos, disputando algo, o donde sí, pero creo que es más por los cuadros que por el mismo gobierno, es en Azuay, donde la Chola Cabrera, ujú, que yo tengo mucho aprecio del ingeniero, ujú. eh, está encabezando las encuestas para la prefectura de la SUAY, a pesar del problema que tuvo el Ministerio de Obras Públicas, Así donde es. por primera vez en la historia del Caja estuvo cerrado meses, que es la vía medular, digamos, que comunica el Austro con el resto del país. Pero el hombre está encabezando las encuestas y cómodamente, tengo que decírselo con la verdad. Ujú, Y el otro actor, digamos, o que está en la lista, o por lo menos, digamos, dentro de, que es el señor Paul Carrasco, fíjese usted, este político ya viejo, digamos, está dentro del pelotón de los que tienen fuertes posibilidades para ganar la alcaldía de Cuenca. ujú, Entonces, en ese escenario, en ese contexto, yo le diría que en el único lugar donde los veo disputando algo con fuerza es en el Azuay, por las ujú. razones bueno, que habría que hacer un grupo focal o una estación cualitativa para darle los por qué. Pero en el resto del país, yo no sé, por ejemplo, otra pregunta que nos hacemos, para que las respuestas nos lo dará la gente el día de las elecciones, porque yo creo que adivinar es poco serio, yo no soy adivino. Ujú. Yo lo que hago es plantear escenarios, es cuánto puede afectar esto al PSC, siendo uno de los, digamos, de los autores o mentores o autores
materiales del gobierno de Lazo. Pues no, muchas de las cosas que pasaron, que Alvarito no se ha inscrito, que Correa no sea candidato, digamos, el control electoral, ojo, control electoral, que eso es lícito, que garantizó un resultado. Pues, Jaco Pérez se quedó a 30.000 votos en la segunda vuelta. Pues, ¿no? ¿Verdad? Si Jaco Pérez hubiera tenido un mejor resultado en Santo Domingo Los Áchilas, donde le ganó incluso Herbas, o en Guayas, yo creo que tal vez hubiera sido otra historia. Pero en el caso de Guayas habría que ver esa incidencia. Tienes ahí a Cintia Viteri, que para mí sigue siendo favorita, no es Nebot, no es Flores Cordero, pero termina siendo, digamos, favorita, ¿no? Con un Jimmy Jairala que está ahí, y para mí creo que esto hubiera tenido mucho más fuerza si hubiera existido un pacto entre Jairala y el correísmo. Para mí es fundamental, porque el correísmo tiene aparato. ¿Qué es lo que pasa en la elección de prefectura? Desde mi punto de vista, claro, hay 4 en el pelotón que están, digamos, la señora prefecta, la doctora Guiñaga, el señor Gushmer y el señor Lapenti. Están, digamos, no hay mucha distancia, no hay 8 puntos o 10 puntos del primero al cuarto. Pero para mí, al ser la elección más grande del país, tomemos en cuenta que la prefectura del Guayas tiene 3.200.000 electores, como ser presidente de Panamá, Costa Rica, El Salvador. Creo que los únicos que tienen el músculo o el aparato para competir en una elección de esa magnitud es el correísmo y los cristianos. O sea, si a mí me pregunta, yo creo que eso al final, por un tema de músculo. Porque si usted revisa en los 24, 27, pero es que Guayas fue fragmentada, en los 20 y tantos cantones de la provincia del Guayas, no todas las candidaturas tienen candidato a alcalde. Así es. Por ejemplo, los únicos que la tienen es el correísmo y los cristianos. Entonces, un tema de aparato, yo creo que eso se va a terminar definiendo entre la prefecta y la doctora Guiñaga, pero me podría equivocar. En el caso de Quito, creo que las élites cometieron un error cuando Yunda es defenestrado, sacado del cargo, ya venía en picada y estaba con una baja popularidad y le hicieron un favor, pero yo creo que fue un error. Y eso se manifiesta que encabeza todas las encuestas con un Pavel Muñoz que no está cerca, tampoco lejísimo, pero Yunda se plantea. Y el resto del pelotón, digamos, de los quiteños ya, digamos, de bien iba a decir, ¿no? Freire, la señora Luz Helena, Páez, Alarcón. A mí me gusta la campaña de Alarcón en cuanto le estaba dando seguimiento y no estoy trabajando ahí por si acaso. Parece un poco empresarial para mi gusto, muy gremial, pero está interesante. Pero no pierde su esencia, no deja de ser él. Eso es lo interesante. No, súper, o sea, la campaña me gusta, pero es como cuando yo tengo clientes que les digo, hermano, no estás para candidato de Cano de la Flaxo. Me encantaría que ese sea el estándar en elecciones. Por eso es ojalá un día Carrión sea alcalde de Quito. Pero no es el estándar, digamos, ¿no? Entonces yo siento que Alarcón está haciendo una campaña para Fede Cámaras, pero me está bonita, o sea, me está gustando su planteamiento. Pero al margen de eso, creo que Yunda, al menos hoy, salvo que pase algo, no sé, por lo menos lo veo como favorito. En la prefectura de Pichincha me parece que la prefecta no, yo creo que al margen de sus obras y de sus temas, ha sido la contradictora, mártir del correísmo con Moreno. El tema de los globos, por ejemplo, ahí sí yo voy a discrepar un poco. Creo que cualquier tipo de situación que genere un mínimo de inseguridad amerita obviamente una sanción, porque sea temporal, ¿no? Pero al margen de eso está ahí, y yo no siento que haya un contendor, digamos. Creo que el de Pachacutic algo, pero no siento todavía. Pero esto, ojo, y esa es una elección que nos dio la misma prefecta de Pichincha. Hasta 7 días antes de la elección, se lo digo porque viví en vivo y en directo esa elección, hasta 7 días antes de la elección, si la elección era el domingo, hasta el lunes de la semana antepasada, Zapata tenía 11 puntos de ventaja, 12 puntos sobre la señora Pavón, en todas las encuestas. La señora Pavón se dispara la última semana. Yo recuerdo porque vi hasta le puedo decir la empresa, cuando todas no, va a ganar Zapata y mi general Moncayo, que le mando un abrazo, que tengo un afecto y respeto. Yo recuerdo que fue la empresa Click Report, y no soy accionista de Click, no tengo negocios con ellos. Ellos vinieron un día viernes, cuando era el domingo, y me dice, el Capi gana por 1%. Y dije, no, casi digo, vamos a perder. Va a perder. No, pues si ganas por 1% y esta señora está a un punto, por tendencia gana. Y dicho y hecho, Paola Pavón ganó creo que por .90 o 1.1. Entonces, claro, creo que la señora Pavón está primero, pero ella misma nos dio una lección que estas cosas se pueden revertir. Y ojo, la campaña empieza en enero. Y de aquí a la campaña, a lo que venga, ahorita la gente está... Usted le pregunta, ¿por quién vas a votar a la gente? Por el pavo. Ahorita la gente está en otra historia. La gente está en la fiesta navideña, ya cobró su décimo. Y en el mundial. Los que no lo cobraron están viendo dónde sacan para darle de comer a su familia por lo menos un pollo grande. Entonces, recién esto, para mí, ni siquiera arranca el 3 de enero, mi querido Alexis. Esto arranca después de que la gente hace la fila en la panadería de los colombianos, que hacen un rico pan, o otros van al Hotel Colón a comprarse su rosca Reyes. Ahí recién la gente sale del chip navideño y empieza a escuchar, bueno, ¿qué me están proponiendo? Este es un mal momento para investigar realmente porque la gente está abstraída.
En el caso de la alcaldía de Quito, que hablaba Osvaldo de que, claro, le hicieron un gran favor a Yunda convirtiéndolo en un mártir también, ¿no? Y en víctima después de que las élites lo destituyeran. Lo ponen nuevamente como el favorito. Pero daría la impresión, en el caso de Yunda, de que llegó a un techo y de que ya no crece más. Eso también era una de las cosas que decía ayer Ricaurte. Y el factor Correa en una ciudad como Quito podría incidir, como por ejemplo, ¿para qué? Con esa base que tiene él, de gente que le sigue, que es la más alta, puedan esos votantes liarse, digamos, a la candidatura de Pavel Muñoz. O sea, es el candidato a la alcaldía de Correa, entonces voy por él. O Paola Pavón. Hace algunos días también conversábamos con Selene López, que es investigadora, politóloga, y nos decía, queda todavía el recuerdo de lo que fue el gobierno de Correa, de las cosas que hicieron, y el mal momento que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿eso puede ayudar o no? A ver, le tengo un gran, no solo aprecio, respeto y admiración intelectual a Pablo Muñoz, que a pocos políticos, a él, a Henry Cucalón, son contados con los dedos de la mano. Eh, Mire, cuando Rafael Correa estaba en la cresta de la ola, con todo el poder habido y por haber, todo, tenía todo, la Sercon, la Supercon, la Cocolón, todo, el petróleo a $100, con todo el aparato, el poder, involucrado personalmente, saliendo a hacer pucheros cada 2 minutos, con todas las herramientas digitales. 2014. No pudo hacer ganar a Barrera. Contra un referente de las élites. Como lo decía el mismo Durán Barba, por si acaso, ¿no? Este hombre que ya creo que está en el anonimato, el señor Rodas. ¿cómo se llama? Qué pena, la derecha perdió una gran oportunidad, creo, con Rodas, ¿no? Porque no era un tonto, Rodas venía, lo conozco, el caso de él era, la gente sabía lo de aquí, pero Rodas no era tan desconocido, era un tipo que venía de México trabajando en temas académicos, etcétera. Entonces, cuando Correa estaba en su apogeo, no pudo hacer ganar a Barrera, que finalmente no fue muy grato que digamos, Barrera. Entonces, yo veo muy difícil porque Yunda no es Rodas, no es Canguil, con todo respeto a Canguil. Yunda juega coaboli. Yunda tiene un híbrido entre la salquiteña que la conoce y representa. Yunda es el rostro de los pueblos del sur de Quito. Usted le encuentra un niño parecido a Yunda en cualquier parte. Entonces, Yunda representa. Y le hace memes. Sí, entonces, cuidado, Waldo está en la campaña de Yunda. No, ni siquiera lo conozco a Yunda. Ni siquiera, o sea, por ejemplo, yo soy un hombre que reivindica mucho la radio. Cada vez que vienen, yo mando con viento fresco a todos los que vienen en fila a vender. Oiga, nosotros en nuestras campañas, usted le preguntará a cualquier persona que ha trabajado en cualquier proceso, jamás yo utilizo trolls. Jamás, ni para aplaudir ni para difamar. Me parece basura, yo reivindico la radio. Además, le voy a compartir un par de papers sobre el tema, justo como hablamos de la importancia de la radio en América Latina. Si usted me dice $100 en Twitter o en radio, 1 millón de veces en radio. Entonces, Yunda representa eso. Entonces, no sé si el apoyo de un Correa que está en Bélgica con otro uso horario puede incidir, porque no lo puedo hacer ni con Arauz. Entonces, lo veo difícil, pero creo que en parte, vamos de nuevo, estoy hablando de hoy, esto puede variar en enero con la campaña. Creo que las élites se equivocaron, y no todas las élites, porque hay varias, hay que hablar, bueno, teoría de las élites, ya es una clase de politología o de ciencia política para hablar de la teoría de élite de Mitchell o de Moscou, de Pareto, donde la construcción de las élites se hacen en función de actividades o medios de producción que no solo son tangibles. Pero en el caso de Yunda venía en picada, yo se lo puedo mostrar. Yunda cuando lo sacan tenía ya 18 de aceptación. Yo creo que hubiera terminado como Canguil, con 7, 6%. Lo sacan a Yunda y le construyen un rato de martirio, tratan de no dejarlo inscribir encima, y como dice Suxo, si no sacas a tu enemigo, si no lo desapareces, va a volver afuera. Entonces yo lo veo con fuertes opciones, sin perjuicio de la candidatura de Pavel Muñoz, sin perjuicio de la misma de Alarcón, que me gusta, me parece simpática, y no sé, pues de pronto los quiteños, como dicen, de los valles, o sea, porque eso también es otro problema que tiene Quito, las tendencias no se consolidan. Usted tiene a Luz Helena, a Páez, a Freire, que representan casi lo mismo, con todo el respeto, porque a Luz Helena la admiro, creo que es una concejal respetable de Quito, pero no hay una cohesión, cosa que no le afecta a la izquierda como tal. ¿Por qué? Porque Yunda es un cuadro, Yunda es Yunda no es Canguil. Así es. Le quiero agradecer, como siempre, infinitamente a Osvaldo Moreno, que tiene la gentileza de compartir su conocimiento y
darnos también a conocer su lectura de lo que es el momento político que está viviendo el país. Un fuerte abrazo, Osvaldo, y que sean unas felices fiestas de estas y un gran 2023 para usted y para su familia. Un abrazo. Bueno, espero que me siga invitando Por y supuesto. gracias a todos. Los mejores deseos a su espacio de medio de comunicación y sostenga a pesar de todo este pluralismo. Usted no va a cambiar, creo yo, pero la comunicación hay que reivindicarla y este Sí. ejercicio pluralista es el que creo que lo hace, con todos los efectos que uno puede tener. Un abrazo y felices fiestas.